En el vídeo de hoy vengo a hablarte de 7 thrillers, novelas de misterio que he leído últimamente y que me han encantado. Además, estaba bastante contenta porque se acerca el verano y nos da por leer más novelas de este tipo de misterio y crímenes, novelas súper entretenidas, adictivas, ligeras, pero que tampoco requieren el 100% de tu atención, porque yo creo que sé, en verano estás en la playa, en la piscina, hay gente hablando, bueno, pasan muchas cosas, o al menos a mí a veces el calor me aturulla un poco, entonces necesito cosas como sencillitas. Entonces estaba contenta de hacer este vídeo ahora para ya ir dejando recomendaciones veraniegas cuando de repente empezó a hacer frío aquí en Galicia otra vez. He tenido que volver a mis camisetitas de manga larga. Es un poco raro grabar así el vídeo de recomendaciones para el verano, pero es lo que es. Si quieres saber qué libros he leído y qué me han parecido, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y este año, no sé por qué, me he adelantado a mi ya tradicional obsesión por leer thrillers en verano y en el último mes y medio he leído 7 thrillers, alguna novela negra, es decir, que no son tan trepidantes. 6 de ellas me han encantado y luego traigo una decepción, lo voy a dejar aquí. Vamos a empezar por una trilogía que me devoré yo creo que en menos de una semana, o sea, en modo obsesión máxima. Es una trilogía que me habíais recomendado muchísimo, es una trilogía de la que se habla mucho en redes y de hecho mi padre, que me ha prestado sus libros digitales, pues ya la había leído hace bastante tiempo y a él le había gustado mucho, pero no sé por qué, pues yo no la había leído. Y estoy hablando de la trilogía de Indira Ramos de Santiago Díaz, que está conformada por 3 libros. El primero es El buen padre, el segundo son Las otras niñas y el tercero es Indira. Están publicados por Reservoir Books y muy guay. He leído la trilogía entera, entonces puedo decir que mi recomendación sería leerlos en orden porque todos ellos pues tienen personajes en común, hay ciertas cosas en la vida de los investigadores protagonistas que yo creo que tiene pues más sentido leerlos en orden porque bueno, van pasando cosas, va pasando el tiempo y tiene pues sentido leerlas en orden. Creo que no pasa nada si no, pero bueno, pues mi recomendación sería esta. Son libros ambientados en España y son bastante adictivos, tienen también como cierto componente de crítica social, se mueven en temas que nos pueden ser cercanos y la verdad que están muy guays, son un thriller de manual, de capítulos cortos, de verdad no puedes parar de leer y tienen como protagonista a la inspectora Indira Ramos, que es verdad que tiene ese componente de inspectora o de protagonista como con problemas, pero es verdad que tampoco es algo que sea especialmente pesado porque tampoco hay como un gran misterio en torno a eso, más o menos pronto te dicen lo que le ha pasado y te ayuda a entender por qué ella se comporta de esta manera. Básicamente ella tiene una serie bueno, una obsesión, una gran preocupación por todo el tema de la limpieza, de los gérmenes, de estarse desinfectando todo el rato y bueno, pues a ver un poco lo típico entre comillas, esto causa situaciones a veces un poco curiosas en la comisaría y tal y pues a las típicas rarezas de la inspectora, pero bueno, lo que os decía, pronto te cuentan lo que le pasó en el pasado y por qué se acentuó esto en ella. El primer caso, que es el buen padre, tiene un punto de partida bastante interesante, que nos cuentan que ha habido un asesinato y se detiene al marido de la mujer asesinada y tiempo después un señor dice que, un señor que es el padre de la persona detenida, dice que ha secuestrado a 3 personas y que esas personas van a morir si en X días no se resuelve el caso del asesinato de su nuera, bueno, de la mujer de su hijo, porque él dice que se detuvo a su hijo de forma injusta, que no fue correcto y demás. Entonces, bueno, se va a iniciar esta investigación a contrarreloj que va a liderar evidentemente la inspectora Indira Ramos y pues vamos a ver lo que va a pasar. El segundo libro para mí es el mejor de los 3, pero tengo bastante conflicto, ¿vale? Porque va a partir de un caso real, el caso de las niñas de Alcácer. Si no sois de España quizás no suene, pero bueno, fue un asesinato de unas niñas, pues unas chicas jóvenes que se dio en Alcácer hace, pues no sé, un par de décadas más o menos. Fue un crimen terrorífico que puso
a la sociedad española pues del revés. Además, no se llegó nunca a capturar al asesino. Bueno, la verdad que el crimen fue muy truculento, hubo abusos, bueno, una cosa horrorosa. Y siento que es un crimen muy cercano en el tiempo y muy cercano geográficamente, y pienso que las familias de estas víctimas siguen vivas. Quiero decir que no es que hayan pasado 70 años, 80 años, 3 siglos. Entonces, bueno, no sé, creo que el libro podría haber sido igual de bueno inventándote un crimen, o incluso cogiendo pues, lo que ocurrió, situándolo en otra parte y haciéndolo una ficción. Yo tuve un conflicto moral bastante grande leyendo este libro en ese sentido, porque bueno, lo que va a ocurrir es que después de no sé cuántos años, este asesino, que se sabe quién era, simplemente pues, logró escapar y que se le ha dado muchas veces por muerto, pero realmente no se sabe. Hay un atraco en una gasolinera y cuando se ponen a mirar las huellas la policía descubren que una de ellas es de este señor. Entonces se va a proceder a buscarle y a intentar detenerle. ¿Qué pasa? Que la policía se va a tener que enfrentar a dos problemas. Por un lado, detener a este señor, encontrarle y demás, y por otro, el crimen ya está prescrito, por lo cual van a tener que ver cómo se las apañan para poder encerrarle a esta persona. Entonces, bueno, va a ir sobre esto. Entonces, al final es interesante, y como lector es un crimen del tipo de con un asesino en serie, que siempre es interesante, engancha mucho y demás, pero a mí de que fuera a partir de un caso real no me gustó. Y esa es la verdad, que estuve a punto de abandonar el libro varias veces a lo largo de la lectura porque me hacía sentir muy incómoda. Al final hice un trabajo interno mío de intentar disociar e imaginarme que esto era otro caso, o sea, que era un caso ficcional. Y es verdad que me parece que de las 3 novelas es la mejor. Como un caso, como investigación, como cómo se resuelve todo, me parece el mejor. Pero bueno, tengo ese conflicto de que no puedo decir que al final fue un libro que disfrutara del todo por este motivo. Creo que este es un debate que ha habido entre las personas que han leído este libro. Y claro, no me extraña, porque es que no es algo que te deje indiferente, las cosas como son. Además, bueno, parte de la narración es desde el punto de vista del asesino, de este criminal que ha intentado ir, donde va a conocer el autor. Santiago Díaz aquí reconstruye una posible historia de este señor, en la cual pues él no ha muerto y ha seguido viviendo, y además por encima pues ha vuelto a España. Es tan terrorífico pensar que algo así haya podido realmente pasar. Bueno, no sé, vale. Y el tercer libro sí que no os voy a decir nada porque va a coger algunos personajes secundarios del libro 1 y van a volver a tener protagonismo en esta historia. Entonces, bueno, ahí sí que es un libro de que si os cuento cualquier cosa ya va a haber spoilers de los anteriores, entonces pues lo voy a dejar aquí. Se leen súper fáciles, son súper adictivos, de verdad que yo no podía soltarlos. A mí la parte que menos me gustó, aparte del tema que acabo de hablar, es la parte de la vida personal de la protagonista, que evidentemente es importante porque al final el hilo conductor es la inspectora Indira Ramos. Yo, por cómo soy, las relaciones personales a veces me aburren y me parecía que aquí a veces había como cosas muy absurdas, había cosas tóxicas, cosas que no me podía creer que ciertas personas se comportaran así. ¿Y qué pasa? Entiendo por un lado lo que Santiago Díaz está haciendo, está humanizando sus personajes, le está dando más profundidad, le está construyendo, ¿no? Esos personajes que no son simplemente policías que investigan y ya. ¿Qué pasa? Que como él sabe muy bien que está en un libro de misterio, que está en un thriller, que lo importante no es las relaciones personales, ciertas cosas como que pasan rápido, no sé, hay ciertas cosas que no tienen sentido para mí y que no me parecen del todo creíbles, pero es verdad que estoy en una novela de thriller y lo paso por encima. En plan, me convence, pues no del todo, pero no me fastidia para nada la lectura. Es una trilogía que me ha convencido mucho la forma de escribir de Santiago Díaz. Voy a leer otras obras antiguas que tiene, como creo que se llama Talión o algo así, y ahora acaba de sacar una novela histórica, no sé si también es de misterio o así, con Alfaguara. No sé si la leer. La verdad, te voy a esperar a ver reseñas. No por nada, igual me pasa con Susana Martín Gijón, que a mí me encantó la trilogía de Camino Vargas, pero ahora también sacó una más de corte histórico, La Babilonia, no sé qué, no sé cuándo, hace como un año,
es que, no sé, me dan un poco de pereza porque es verdad que luego cuando leo novelas históricas me gustan, pero a priori me dan pereza. Entonces, si son thrillers, sí que me gustan, pero cuando hay un cambio de registro, pues no sé, a menos que me venga muy recomendado, pues a priori no es lo que más me llama la atención. Así que de momento sí que voy a seguir con los thrillers de Santiago Díaz. Ah, deciros que estaba tan enganchada y tan de que no podía soltarlos que Indira lo escuché en audiolibro porque justo cuando acabé el segundo, el de las otras niñas, no sé si era por la tarde un viernes o algo así, me iba a ir al gimnasio y lo busqué en el biblio, estaba en audiolibro y dijo, va, y me fui al gimnasio escuchando eso. Y de hecho creo que es el día que más tiempo estuve en el gimnasio porque estaba tan enganchada al audiolibro que estaba ahí como, venga, bueno, aguanta un poco más. Cuando hago esto se supone que estoy como en la elíptica, ¿vale? O sea, es que es una cosa lo que llevo al gimnasio, es que me da vergüenza. En fin, seguimos. El siguiente libro que leí fue Siguen aquí, de Lisa Jewell, que está editado por Crossbooks, que es la segunda parte de un libro que leí hace tiempo que se llamaba Dentro de casa. Y que yo dije que seguramente no leyera el segundo porque tampoco me había gustado tanto. Pero bueno, donde digo Diego, la vida, lo vi en audiolibro y como os decía que estoy escuchando algunos libros ahora que estoy yendo al gimnasio, pues digo, va, pues a ver qué tal. Y bien, tengo que decir, si te gusta el primero te va a gustar el segundo. Si odias el primero, no leas el segundo porque va en el mismo rollo. De hecho, para mí no es una segunda parte, claramente, o sea, yo creo que es una novela, lo que pasa es que se les quedaba muy larga y decidieron partirla en dos. De hecho, para mí tendría mucho más sentido si fuera una única novela, un único tomo que le he seguido, porque es verdad que yo creo que la autora, o por recomendación de los editores, o por qué motivo, lo planteó un poco también del tipo que lo puedas leer ese sin haber leído el primero y que no te pierdas demasiado. Entonces hay algunas cosas un pelín repetitivas, lo típico, que no te quieren destrozar el primero, pero también quieren darte las claves para que puedas seguir leyendo o para que puedas leer esta historia sin tener ningún problema. Entonces, bueno, mi recomendación sí o sí sería leerlos en orden y de hecho leerlos seguidos porque de verdad es que conforman la misma historia y de hecho a mí un problema que tuve es que algunos recuerdos pues me bailaban porque lo leí hace tiempo y tampoco es un libro que me marcó tanto como para acordarme de todos los detalles. Pero bueno, bien, es entretenido, resultó, me pareció piscinero, muy bien para las vacaciones, por deciros algo. La primera parte, el de dentro de casa, tenía una premisa de que tenemos una protagonista, creo que se llamaba Libby, que ella cuando recibe, bueno, cuando cumple la mayoría de edad, de repente recibe como una carta que resulta que ha heredado una super casa en Chelsea, en Londres, valorada en no sé cuántos millones, tal no sé qué. Entonces ella va a tener por primera vez, eso es como la noticia o el contacto de su familia biológica, porque ella, bueno, pues es adoptada. Y cuando va a la casa, pues descubre que, bueno, hay una noticia asociada y es que hace X años, pues los que tenga ella, porque ya tenía un bebé, pues no sé, 20 años, 18 años, en esa casa se descubrió, pues un día la policía entró por motivos y estaba ella, el bebé, en la cuna, limpita, perfectamente alimentada, cuidada, mientras que en la parte de abajo de la casa había 3 cadáveres en descomposición y, bueno, pues como que nunca se supo lo que pasó ahí y demás. Entonces, a partir de ahí, pues el pasado va a ir saliendo a la luz por diferentes motivos. Vamos a tener por un lado la visión de Libby y por otro lado la visión de dos personajes que no vamos a saber quiénes son y vamos a ir viendo cómo al final todo va confluyendo y vamos a ir adelante y atrás en el tiempo, o sea, en el presente y parte en el pasado para conocer la historia de esa casa. Bastante loca, bastante tal, pero bueno, bien, resulta inleíble. En esta segunda parte Libby tiene un papel súper secundario, apenas sale, pero personajes que eran secundarios o no tan importantes en la primera parte de la novela, aquí son más importantes y vamos a seguir desentrañando misterios de lo que ocurrió en el pasado y todo surge de que de repente en el Támesis una de estas personas que están como buscando pues cosas en el agua, hacen, ¿cómo se llama? McClarkin o algo así, pues en vez de encontrar pues no sé, pues una copa antigua o una bala, encuentran pues un cadáver metido en una bolsa. Entonces el inspector al cargo pues al final va a acabar como relacionándolo con la casa esta de Chelsea y van a pasar cosas. Es que no puedo contar más del libro porque está muy relacionado con el otro. A mí me parece un libro resultón, me parece un libro entretenido. ¿Le puedes sacar pegas? Pues sí. Y diría más pegas al primero que al segundo, porque al final aquí pues ya todo tiene bastante coherencia, lo que pasa es que la historia es como bastante loca, pero me pareció bastante entretenido, estuve enganchada durante el tiempo que lo leí.
Me parece que es un poco, entiéndase y con todo el respeto, un libro de usar y tirar, en el sentido de que lo lees, lo ves, en el sentido de que lo lees una vez y no es un libro del que vayas a querer volver ni por cómo está escrito ni por la historia, pero que durante un rato, ¿no? Pues te parece entretenido, es lo que yo le pido a estos libros que yo llamo piscineros, a estos thrillers que lo que quiero es que me den entretenimiento, que me lo hagan pasar bien, y yo cuando pues los acabo, no los dejo por el camino que suele ocurrir. Y cuando pues más o menos creo que hay cierta coherencia, pues lo recomiendo. No puedo decir que sean altísima calidad, pero me pareció entretenido, tiene capítulos cortos, tiene mucho ritmo, la alternancia entre narradores hace que quieras saberlo todo y al final ya pues un poco tener la imagen completa de qué pasó en esta casa, quién es cada una de las personas, bueno. Lo he leído al final, dije que no, lo he leído y bien, me ha parecido bien al nivel del primero. Tiene sus cosillas, pero va, bien. El siguiente libro que leí es La sombra de la rosa de Ángel Avanzas, editado por Suma de Letras, y es un libro que en cierta manera me ha reconciliado con la autora. Yo solo había leído su anterior libro, que se llama La conjura de la niebla, y no me gustó. Me pareció que era una historia tramposa. Me parece que había ciertas cosas que no tenían absolutamente nada de coherencia, y entonces a mí cuando me pasa eso en un libro y más en una historia de misterio es como que no puedo defenderlo, que no puedo ni siquiera intentar salvarlo por las cosas buenas, porque en este caso me gustaba mucho la ambientación. Está ambientado en Galicia, en la zona de las Rías Bajas, que es una zona que conozco bien, que es donde yo vivo, que me encanta ver cómo lugares a los que yo voy pues salen reflejados en las novelas, pero no me gustó nada. ¿Qué pasa? Yo pues no tenía ninguna intención de volver a leer Ángel Avanzas porque no me había gustado demasiado. ¿Qué pasa? Que La sombra de la rosa también está ambientado en esta zona, en concreto en la isla del Cortegada, toda la zona del Carril, Vila García de Arousa, el monasterio de la Armenteira, bueno, pues una zona que me pilla más o menos cerca, que conozco, entonces, bueno, pues como que dije, venga, le voy a dar le voy a dar la oportunidad, y tengo que decir que este me ha gustado mucho más que el otro. Quiero decir, es que el otro no me gustó nada, entonces, bueno, pues es una mejora. Tiene sus cosas y empiezo a tener claro que Ángela Avanzas no es típica autora que a mí me vaya a conquistar nunca. Pero bueno, os voy a contar de qué va el libro y luego os cuento un poco mis impresiones. Va a haber en la isla de Cortegada, en el pasado creo que era en 1910, bueno, pues un terrible asesinato. Va a aparecer una niña asesinada el día de la matanza y tal, y se va a condenar a Guillermo de Foz, que era un poeta ficticio, que bueno, se le va a condenar a morir por garrote vil, creo que era, por este crimen. Y entonces, bueno, se va a convertir como en un poeta maldito. Y en el presente, bueno, en el presente creo que es 2002 o así, en el monasterio de la Armenteira, que es un sitio súper bonito, la verdad, si venís por Galicia y tenéis ocasión de visitarlo, pues os lo recomiendo mucho. Incluso hacer como la ruta del agua, que pues es un pequeño sendero hasta llegar a la Armenteira. Y bueno, pues allí aparecen pues unos cuadernos perdidos de Guillermo de Foz, por un lado, y vamos a tener a una profesora de literatura en la Sorbona, pero que ella es gallega, que, bueno, pues por diferentes cosas se va a coger un año sabático porque se está divorciando y, bueno, están pasando cosas, y le ofrecen una investigación sobre este cuaderno y sobre los poetas malditos, total que va a venir a Galicia. De pronto, bueno, pues casualmente va a recibir una herencia, una noticia de su abuela, creo que era, que muere, bueno, cosas, y de repente va a ver como que algo que se iba a investigar se va a volver un poquito personal, y va a ver qué va a pasar ahí y un poco qué pasaba con Guillermo de Foz, qué cuenta en estos cuadernos, va a hablar de los poetas malditos, y de pronto van a empezar a sucederse crímenes que van a tener que ver con ciertos, bueno, lo llama ángeles caídos de la literatura, diferentes autores que a lo largo de la historia, pues que o cometieron crímenes o, bueno, cosas. Entonces va a haber una investigación ahí bastante interesante. A mí una de las cosas que no me gustaba de Ángel Avanzas es que no me termina de convencer su estilo, y eso es algo absolutamente personal, de gusto propio. Es como muy recargado, como muy barroco, y a veces lo siento forzado, que entiendo que no, entiendo que ella escribe así, pero a veces para ese tipo de historias se me hace un pelín pesado, y de hecho hubo partes que las escuché en audiolibro porque es que a veces se me atasca un poco, y sin embargo en audiolibro iba como más fluido. Aún así, decir que este me ha parecido mucho menos barroco que el otro que leí. Y en cuanto a la resolución del crimen, tengo que decir que
Yo lo vi venir, pero bueno, tenía varias opciones y una todo el rato fue este, pero es verdad que es un poco engañoso por... Bueno, es que no voy a decir nada. Pero bueno, es una resolución correcta del crimen, te puede gustar más o menos, pero bueno, siempre hay como ciertas cosas que yo creo que ya no termina de manejar bien en las resoluciones, que son los tiempos. Ya me pasó en el anterior, tipo, cuánto una persona, me lo invento, por poneros un ejemplo que sea sin spoilers, van dos personas y una para llegar aquí tarda 30 segundos y la otra 50 minutos. No lo entiendo. O una persona es un investigador y tiene un arma y tiene cosas, pero pues no la utiliza para las cosas que deberían estar siendo utilizadas. No lo sé. Tiene como esos detalles, que veo que es algo que yo le achaco a esta autora en sus dos novelas, que bueno, no terminan de ser redondas para mí. En cualquier caso, y dicho esto, este libro sí lo recomiendo, me ha parecido resultado, me ha gustado como esa parte de historia de la literatura que tiene, me ha gustado la historia en el pasado y en el presente, he aprendido cosas de historia que se nota que ya se ha documentado de esta zona que yo no conocía, de la historia de la isla de Cortegada, que fue comprada por la monarquía. Bueno, unas cosas como bastante interesantes y sí que lo he disfrutado. En cuanto al misterio, pues bueno, es verdad que alguna cosa me ha dejado un poco más así, pero... Lo recomiendo, lo disfruté leyéndolo, lo acabé, lo cual también dice mucho, y este sí que os lo recomiendo, pero bueno, un poco sabiendo este. Es verdad que además se cuece un poco a fuego lento, que no es tan un thriller al uso en cuanto a la velocidad, sino que se va construyendo poco a poco. Eso es algo que a mí me gusta porque también es una de esas historias que hay bastantes personajes y si va rápido, pues yo a veces no me entero. Y aquí, sin embargo, pues sí que vas conociendo cada una de las personas, es verdad que consigue hacerte dudar de mucha gente, que pienses esto, que pienses lo otro, y eso es algo que a mí también me gusta bastante, ¿no? El no tener claro, pues lo hizo esta persona y ya está, ¿no? Creo que consigue mantener el misterio hasta más o menos al final, y entonces, bueno, sí, lo recomiendo, con sus cosas, pero lo recomiendo. El siguiente libro que leí también ha sido una segunda parte y es, ¿cómo se llama? El secreto de la asistenta de Freida McFadden, que también lo edita Suma de Letras, y esta es la segunda parte de La asistenta, que es un thriller que yo leí el año pasado, creo que fue uno de esos thrillers que se ven en todas partes, super bestsellers, no sé, eso, que los ves por todas partes, y hubo pues críticas como muy dispares, ¿no? Hay gente que le parecía una mierda y gente que le gustaba bastante. A mí, yo no le di 5 estrellas ni mucho menos. La verdad que yo a la mayoría de los thrillers les doy 3 estrellas y me parece más que correcto, me dan lo que yo les pido. Y a mí me pareció entretenido. Es verdad que son un poco esos thrillers que yo llamo película de Antena 3, pero con todo y con eso me parecen guays. Y entonces este me pasa lo mismo con Dentro de Casa. Si no te gustó La asistenta, no leas ni de broma El secreto de la asistenta, porque es el mismo rollo, incluso, bueno, ciertas cosas las puedes ver más venir porque sigue un patrón, ¿no? En La asistenta teníamos un personaje protagonista y narradora un poco misterioso que, ¿cómo se llama? Emily, que ella empieza a trabajar para una familia bastante pudiente como pues asistenta, ¿no? Para limpiar la casa, pero también pues como para cuidar a la niña, para hacer las comidas y demás. Y bueno, la tienen como en un cuarto arriba, un poco misterioso, que no tiene llave ella para cerrar, pero sí la pueden encerrar, bueno, como todo muy extraño. Y además según empieza a trabajar en la casa, su jefa empieza a tratarla súper mal, todo como muy raro, y sin embargo pues ella empieza casi como a empatizar más con el marido, tipo, ojo, este hombre lo que está aguantando. Entonces, bueno, al final van pasando cosas y bueno, ella va a acabar, entre otras situaciones, pues encerrada en esa habitación. Son thrillers que tienen giros y que llega un punto que la narración cambia y te la cuenta otra persona, y es algo que pasa en los dos libros, y es un poco eso, como lo que te hace dar el giro a la historia y lo que hace que sea tan entretenido. Es verdad que en La asistenta hay ciertas cosas que yo vi venir, pero también hubo sorpresas, y en este me ha pasado lo mismo, y ciertas cosas que yo pensaba que iban a ir de otra manera y de repente le da un giro y me parece bastante sorprendente. En los otros de los que hemos hablado es más como hay un misterio en el que poco a poco se te van contando las cosas, pero no hay como plot twist. En La asistenta y en El secreto de la asistenta, para mí son libros con plot twist, con giros, a mí hay cosas que me sorprenden, y dentro de que no son los libros con la mayor calidad, son libros súper adictivos, que yo de verdad no podía soltarlo, tenía muchísimo interés en seguir leyéndolo.
Y en la segunda parte, en El secreto de la asistenta, vamos, como no quiero decir nada de cómo se desarrolla la historia, simplemente se cuenta el punto de partida, va a haber una serie de personajes comunes, con el primero, evidentemente. Hay una diferencia de algunos años entre ambas partes y mi mayor pega a la segunda parte, lo que es la historia de misterio, me ha parecido guay. No le pongo ninguna pega, quiero decir, te puede gustar más o menos, pero a mí me ha tenido entretenida y creo que tenía coherencia y me ha sorprendido y quería seguir leyéndolo y creo que además está todo bastante bien hilado y cerrado. Lo que no me ha gustado tanto es la persona narradora y protagonista de esta novela. Hace ciertas cosas en su vida personal que no tienen ningún sentido. Tiene una relación con una persona con la que claramente tú como lector no entiendes esa pareja, ¿no? Porque ya cuando los conoces ya están juntos y no tiene ningún sentido y tú no entiendes por qué esas personas están juntas, ni por qué una quiere a la otra y por qué otra no, y por qué aguantan ciertas cosas. Entonces como que a mí esa parte personal no me tenía absolutamente ningún sentido. Además había ciertas cosas que la repite todo el rato y tú en plan... Y no en plan es un juego para... No, es en plan simplemente lo repite todo el rato como si tú fueras tonto como lector. Es verdad que eso, pues una cosa un poco de las ramas de la historia no es, no sé, no es el pilar, entonces como que lo aguantas, pero a veces no entendía tanto por qué la señora hace esto, no sé si piensa que sus lectores son tontos o qué, pero esa parte me molestó un poco. Pero tengo que decir que me gustó tanto el misterio que, vale, capítulos súper cortos, con ese cambio de narración a mitad de la novela que te hace ver las cosas desde el otro punto de vista, ir entendiendo poco a poco. Están siempre de ambas novelas, pues se mueven en entornos donde hay familias de buena posición social, gente muy rica con un estilo de vida, pues no sé, un poco lejano de la mayoría de las personas, o al menos del mío. Entonces es como divertido ver cómo se comportan, cómo hacen, a qué sitios van, cuánto cuestan las cosas, y pues la visión desde fuera, ¿no?, que tienen esos personajes que narran y que empiezan a trabajar en sus casas. No sé, bien, hay una tercera parte, por lo que he visto, creo que va a salir en unos meses en español. Sí, la leeré, la verdad, porque aun con sus cosas y con que hay cosas que para mí no tienen demasiado sentido y como que hay algunos deuses máquina no son dramáticos, ¿vale? No es un deuses máquina que te rompan la narración, pero por ejemplo en este segundo hay una persona que básicamente su único cometido en la novela es que es a quien alguien llama porque él siempre conoce a un tipo y va a solucionar X cosas. Bueno, no sé. Vale, ok, te lo compro, pero porque tampoco le estoy pidiendo a esta novela nada. ¿Sabéis lo que os digo? Súper entretenida, si queréis libros piscineros, de esos que no puedes soltar, La asistenta, El secreto de la asistenta, de 10, la verdad, te dan lo que... O sea, de 10, no son 5 estrellas. Digo que en este nivel te dan lo que prometen y a mí me entretienen un montón. Lo de siempre, cuestión de gustos, a mí me gustan. Y el último libro del que quiero hablaros es un cozy mystery y es... quizás el que más me ha decepcionado de todo esto, bueno, el único que me ha decepcionado y me da muchísima pena. Estoy hablando de Jane Austen Investiga, escrito por Jessica Bull y publicado por Lumen. Digo que me da muchísima pena porque, por un lado, pues un libro protagonizado por Jane Austen investigando crímenes, pues ya me tenía pues muy buena pinta. Y aún más, fui invitada por la editorial a un afternoon tea con la autora, donde nos estuvo contando un montón de cosas. Me pareció una persona encantadora, nos contó un montón de cosas de Jane Austen, se nota cuánto sabe sobre la autora, y entonces, pues me da pena, la verdad que no me haya gustado tanto el libro, además lo tengo firmado. Entonces, bueno, os voy a contar qué me ha pasado con este libro, porque también creo que hay parte que es mía de opinión, por supuesto, como todo. Yo los cozy mystery que he leído, o los cozy crime, pensándolo un poco, he visto que la mayoría y los que más me han gustado son los que tienen un toque de humor, ¿no? Los que hacen que al final son historias ligeras con crímenes, pero bueno, hay personajes un poquito carismáticos, o que te hacen reír, situaciones un poco llegadas al extremo, y entonces, bueno, sé que se me hacen divertidas y originales. Y aquí en realidad no hay nada de humor, ¿no?, ni de ligereza. En realidad es un poco como una historia ambientada en el tiempo de Jane Austen, con Jane Austen como protagonista, y ahí notas que la autora verdaderamente está muy informada porque en el momento en el que ambienta la historia, cuando Jane es bastante joven, creo que tiene como 19 años, pero igual me lo estoy inventando, está escribiendo a Lady Susan y tal,
en qué casa estaban viviendo la familia, qué miembros de la familia estaban en ese momento en la casa, cuáles ya no, se habían casado. Habla mucho de un hermano de Jane Austen en concreto, que es el menos conocido, no voy a contar nada. Y un poco, está claro que por la documentación y por donde se ambienta todo, tú sabes que la autora ha investigado mucho y tú puedes vivir y puedes sentir que eso realmente era así, ¿no? Pero bueno, luego crea la parte de ficción, que es que sucede un crimen, están pues casi todos reunidos en un baile, toda la vecindad, y bueno, aparece una mujer asesinada que nadie sabe muy bien quién es, pero de repente Jane y una de sus amigas sí, y bueno, alguien de la familia de Jane Austen se va a ver, bueno, le van a detener, aunque realmente se sabe que se sabe casi seguro que esa persona no hizo nada, pero tampoco tiene las formas para poder explicar y para poder decir que no es culpable. Entonces lo detienen y Jane se toma muy a pecho esto y va a intentar a toda costa pues resolver el crimen. Yo sentí que durante gran parte del libro no se habla de la investigación y yo estaba leyendo un libro de misterio, sino es más como el día a día de los personajes. Y de hecho hubo partes que se me hicieron un poco aburridas y esa es la verdad. ¿Qué pasa? Que luego al final, pues en el último, no sé, en las últimas páginas, bastantes páginas, vuelve a ser una investigación, vuelve a ser un libro de misterio y resuelve perfectamente, me gustó bastante todos los salseos, todos los líos de familia, los días y venidas, como todo lo que hemos visto de los muchísimos personajes que hay, tiene sentido, todo tiene explicación y todo encaja perfectamente y averiguamos quién es la persona culpable o personas culpables de lo que realmente había pasado y cómo pues esto se investiga y cómo Jane hace para resolverlo. Entonces, el final me gustó y la resolución del crimen me gustó, pero la gran mitad del libro pues se me hizo un poquito pesado. Es como, sí, es Jane Austen porque te lo está diciendo todo el rato y tienes la ambientación, pero bueno, podría ser cualquier otra persona también. Yo, y esto es una cosa que también viene de mí, no es culpa del libro, claro, cuando me van a poner a Jane Austen como protagonista, piensas que van a ver a alguien como súper carismático y un personaje inolvidable y sin embargo, pues no, la verdad. La Jane Austen, la protagonista de este libro, me da un poco igual, o sea, es que siento que podría ser ella o cualquier otra persona y no empatizar con los personajes, pues es un poco rollo, ¿no? En este tipo de libros que al final lo potente es que es Jane Austen investigando, es como los de la reina de Inglaterra resuelve crímenes, ¿no? Que a mí me encantan, que es verdad que luego la reina no tiene tanto peso en algunos, pero su asistente personal sí, y es un personaje muy carismático. Aquí no hay nadie carismático, no hay nadie como que tire de la historia. Entonces, siento que no hay un buen balance entre toda la información que la autora quería poner de la vida de Jane Austen, de su familia y cosas, detalles que quería contar con la historia del misterio. Creo que no está bien balanceado para mi gusto y la verdad que me da mucha pena. Siento que a lo mejor si hubiera sabido más que iba a ser este libro tan a fuego lento en relación con el misterio y no sé, quizás lo hubiera cogido como con otro punto de vista, porque por ejemplo de Lumen que leí, el de un misterio con clase, un crimen con clase, es que me encantó, es que me lo dio todo y quizás fue mi culpa pensar que iba a encontrar pues algo así aquí, ¿no? Porque ese libro al final sí que bebe mucho de las novelas de Jane Austen para darle una vuelta. Me da mucha pena, no es que no lo recomiende, es, bueno, a mí no me ha gustado tanto, al final sí que le di, pues no sé, le pondría un 5 aprobado, un 5,5, no es un libro para abandonar, se lee fluido, pero no me dio lo que prometía en cuanto a Cozy Mystery, o al menos yo no lo he sentido así. Al final, cuestión de gustos, si eres una persona que no suele leer sobre crímenes, que no te gustan las cosas truculentas, que te gustan las historias de época, creo que aquí está muy guay, conoces bastantes detallitos de la vida de Jane Austen, como os digo, personas a las que conoció y aquí sí que se nota que la autora se ha documentado bastante. Hay partes epistolares con su hermana Cassandra, si habéis leído alguna biografía de Jane Austen o habéis leído cosas, bueno, pues saber la relación que ellas tenían. Bueno, es que está muy bien documentado, ¿no? Y siento mucho que no yo haya conectado pues tanto con esta parte del misterio, pero lo dicho, cuestión de gustos, depende de lo que a ti te guste leer. Si no te gusta leer sobre crímenes, probablemente no estés viendo este vídeo, pero sí, creo que este libro puede gustarte porque al final realmente el crimen es lo de menos, lo importante es la ambientación,
y los personajes y la vida de Jane Austen y conocer a 1000 personas solo para ir tratando diferentes temas de cómo se vivían ciertas problemáticas o ciertos asuntos en ese momento, por esa parte está bien. Pero si buscas una super novela de misterio, incluso un cozy crime más al uso, creo que quizás este pues te pueda, bueno, gustar o no, depende del momento. Igual ya sabiendo esta información ya puedes elegir cuándo leerlo y sí que lo disfrutas más. A mí me pasó de ir completamente en blanco, entonces tú vuelcas tus expectativas y a veces el libro pues paga el pato. Y nada, estos son los libros que he leído últimamente que tienen que ver con misterios, crímenes, resolución, thrillers y demás. Son bastante variados, como habéis visto, así que bueno, espero que haya al menos uno que os haya llamado la atención. Siempre acepto en comentarios cualquier recomendación de estos géneros porque me encantan, estoy deseando leer más y más libros de misterio. Prontito os voy a traer más porque, ya os digo, en verano yo es un no parar de novelas de misterio. Y nada, te doy las gracias por haber llegado a este vídeo hasta el final, donde ya estoy prácticamente sin voz otra vez. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!